Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. No hay nada más lindo que empezar una semana primero con un servicio maravilloso. El Señor me bendijo mucho en el culto del domingo, el día de ayer. Realmente el Señor me bendijo, el Señor me ayudó, el Señor me tocó y entonces eso ya uno lo lleva por el resto del día domingo y luego uno se despierta el lunes queriendo lo mismo todo otra vez. ¿Verdad que sí? Esto es lo que le pasa al Hijo de Dios, el que está constantemente buscando más y más del Señor. ¿Sabe qué? Nunca es suficiente, ¿se dio cuenta? No es suficiente. Cristo es suficiente, pero queremos más de Cristo todos los días. Y en las bendiciones de ayer, usted ha notado, lo dije ayer en el culto, pareciera como que no podemos arrastrarlas hacia el próximo día. Fueron para ayer. Las bendiciones de ayer, el maná de ayer fue de ayer, y hoy necesitamos un maná nuevo. Pero lo bueno de todo esto es que está disponible, que el Señor sí lo tiene preparado para todos nosotros. Aquel maná, este pan del cielo que es Cristo Jesús el Señor, que está dispuesto a descender nuevamente y llenar nuestros corazones y vidas con eso que estamos necesitando hoy. Amén. Y seguimos estudiando el libro de Efesios, que es de una bendición enorme y de un gran enriquecimiento para la vida de todo creyente. Un estudio necesario, no este, sino todos. Y en este momento este estudio, con el propósito de afirmar a los creyentes en aquello que creemos. Afirmarnos en la fe, en la doctrina, en el entendimiento de la cruz de Cristo. Amén. Porque el creyente debe vivir siempre preparado para dar razón de la fe que tiene. Y nosotros necesitamos esta preparación, y esta preparación es algo que no lo logramos en un fin de semana, en un congreso por aquí, sino que es un estudio diario, es el buscar la palabra del Señor todos los días, ese enriquecimiento, y de esta manera uno se mantiene preparado. Amén. Es una preparación en la cual es progresiva, vamos continuamente nosotros entendiendo más y siendo expandido más y más el conocimiento de la cruz de Cristo. Empezamos el capítulo 2, versículo 1, ya lo hicimos, lo voy a leer de vuelta y vamos a empezar hoy con el versículo 2 de este maravilloso libro, esta carta a los Efesios. Gloria a Dios, muchas cosas que los Efesios necesitaban recordar, necesitaban volver. Amén. Y el Señor aquí a través de Pablo, el Espíritu de Dios, está recordando a estos Efesios de dónde el Señor los sacó, a dónde el Señor los puso, y en realidad a que la fe de ellos pueda ser establecida fuertemente en la roca que es Cristo. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y Él, es decir, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Esto es lo que tratamos en el programa anterior. Si usted se perdió ese programa, puede ir y buscarlo allí
en la radio, en la página de la radio, y también en YouTube, y puede ir a mi canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Versículo 2 dice así: en los cuales, es decir, ¿en qué cuales? Está hablando de los delitos y los pecados, ¿sí? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo es muy fuerte, hermanos, ¿sí? Vean esto. Primero está diciendo que nosotros andábamos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis. Está recordándoles a estos efesios lo que ellos eran antes. Ahora, tristemente, muchos creyentes anduvieron en otro tiempo en sus delitos y pecados. Estamos hablando antes de la conversión. Pero después de su conversión y aún después de muchos años de ser creyentes, pareciera que todavía están andando en ciertos pecados que ya debieron, ¿verdad?, obtener la victoria sobre ellos, que ya no deberían estar andando, que ya no deberían ser arrastrados más por la corriente de este mundo en ninguna capacidad. Sin embargo, hay muchos que todavía son desobedientes. Y mire, el Señor es misericordioso, el Señor es longánime, pero si no está ese deseo profundo de agradar al Señor, si no está ese amor a Cristo, ese amor a su palabra, y pareciera que esa no es la prioridad de muchos de los creyentes. La palabra del Señor dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Aquí la mención de los delitos y pecados conduce al apóstol a dar más de lo que él pensaba en relación a la manera antigua de vivir de los efesios. Como resultado, él nos sigue con la declaración original hasta el versículo 5. La palabra anduvisteis o caminaban, andaban, como Pablo usa aquí, es la costumbre para referirse a la manera de vivir. Los efesios antes andaban de acuerdo al espíritu de este mundo. Satanás tiene un espíritu inmundo, quien busca imitar constantemente las obras de Dios. Los desobedientes se refiere a aquellos que están en rebelión contra Dios, dice los hijos de desobediencia, que por supuesto se niegan a creer en Él, y todo esto como resultado de la caída. La frase dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estamos hablando de una corriente demasiado fuerte, una corriente muy pesada, una corriente que obviamente arrastra a las personas y arrastra al mundo entero. Amén. El único que pega la vuelta y que camina y anda en contracorriente es aquel que nace de nuevo, es aquel que cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces vemos este creyente caminando en contracorriente cuando todo el mundo está yendo hacia la corriente de este mundo. Por supuesto que dirigidos, conducidos por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces se refiere al hecho que los no salvos ordenan su comportamiento, regulan sus vidas, viven, andan, piensan, absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida y su vivir dentro de la esfera de los delitos y pecados. Bueno, esto es un pensamiento y es una declaración muy drástica, yo sé, es una declaración fuerte, porque todos conocemos personas a las cuales amamos, ¿verdad? Apreciamos, que no han nacido de nuevo. Y esta declaración en que todos aquellos no salvos ordenan su comportamiento, andan, viven, piensan, obran, actúan, todo, dentro de la esfera de los delitos y pecados, y que no salen de allí, al menos que nazca de nuevo.
solo la regeneración del espíritu. Puede cambiar esa dirección, puede llevarlo, o sea, sacarlos de esa corriente y colocarlos en la corriente del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿entienden? Y esto es fuerte, es una declaración drástica. Y aquellos no salvos que pudieran estar oyendo esto hoy, entiendo que es algo impactante, porque pensarían, ¿cómo es posible? Yo no estoy en delitos y pecados, soy una buena persona, hago lo mejor que puedo, no molesto a nadie, trato de ayudar siempre que puedo. Bueno, dentro de los delitos y pecados, y dentro de esta categoría, dentro de esta esfera en la cual vive todo aquel no salvo, no nacido de nuevo, no regenerado por el Espíritu, está también lo que se conoce como la religión, como una apariencia de piedad. Y eso también está dentro de los delitos y pecados, porque la motivación, por empezar, la religión es pecado. La religión no es de Dios. La religión es algo que ha sido inventado por el hombre para tratar de llegar a Dios, agradar a Dios, o ganar algún favor con Dios, o para mejorar su vida. Y Cristo Jesús no vino a darnos una religión, sino que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y Él vino a salvarnos de nuestros pecados, delitos y pecados. Por eso solamente, si el Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, nos está diciendo que la única manera en la cual el hombre pueda salir de esta esfera en la cual anda continuamente 24 horas al día, todos los días, delitos y pecados, para salir de esto, es solamente por la preciosa sangre de Cristo, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En otras palabras, ninguno de los actos del no nacido de nuevo está fuera de este círculo de pecado. Esto es lo que significa depravación total. Necesitas nacer de nuevo. El Señor Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo en aquella noche, allí en el capítulo 3 de Juan. ¿Un hombre religioso? Sí. ¿Un hombre que hacía buenas obras? Sí. ¿Un hombre que daba sus diezmos de todo? Sí. ¿Un hombre que iba al templo? Sí, claro que sí. Era reconocido, era estimado, era alguien de prestigio, alguien de honor. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, delitos y pecados. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si el Señor le dijo esto a un hombre, que para la sociedad entera, ¿verdad? Y aún para él mismo, sería una persona intachable, una persona respetable, una persona de buenas obras, de buen proceder. Sin embargo, Jesús le dijo, tienes que nacer, es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que dejar a todo lo que has hecho, quién has sido, todo eso tiene que ir debajo de la sangre. Nada de eso puede salvarte, nada de eso puede contribuir a tu salvación. Es el nuevo nacimiento por la gracia de Dios a través de la fe. La persona no salva ordena su comportamiento, sus pasos, dentro de la esfera de los delitos y pecados. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo, habla de dominio, de control. Vea esto, pareciera que fuera arrastrado por esta corriente sin que el hombre no pueda hacer nada al respecto. Es llevado, es arrastrado, es impulsado a seguir esta corriente, y una corriente de gran poder, quiero que sepa. Esta corriente, el hombre no puede desviarse de esta corriente. Es solamente por el poder del Espíritu Santo, obrando por la sangre de Cristo, que lo lava de todo pecado y lo aparta, lo separa de esta corriente poderosa de pecado y maldad. Es la única manera, no hay otra forma. Cuando yo veo a los niños pequeños, ya con 2 años de edad, uno puede ver
cómo ya esta corriente está prendiendo sus vidas y corazones. Y me aterroriza. Y pienso muchísimo yo en los niños, en los jóvenes. Y yo digo, si estos niños, tiene 2 añitos, es lo más tierno, lo más lindo que hay, 3 añitos. Y ya puede verse estos rastros, oh bendito Señor, estos rastros que tocan la vida de esos niños, aún en la tierna edad, que ya son arrastrados por esta corriente. Y a veces los padres, no sé si se dan cuenta de que si esos niños no nacen de nuevo, no hay esperanza para ellos, porque esta corriente se va haciendo más y más y más fuerte. Ayer en el culto hablábamos de estas corrientes de aguas, este río que vio Ezequiel en el capítulo 47. Estas aguas tan fuertes, tan abundantes, que crecen en sí mismas, que progresan, que avanzan. Y el creyente yendo más y más profundamente en este río, gloria a Dios, conociendo más las profundidades de Cristo, lo insondable de Cristo. Amén. Pero también está la otra corriente, y es la corriente de este mundo. Y solamente podemos ser puestos en esta corriente que es del Espíritu Santo de Dios por el nuevo nacimiento y mantenernos allí por la fe en Jesucristo y este crucificado. Y cuando uno ve los niños y se ven estos rastros, se ven ya cómo son afectados por la corriente de este mundo, la desobediencia, son hijos de desobediencia. Porque vemos con 2, 3 años y se ve la desobediencia absoluta en los padres. No quieren obedecer a los padres. No quieren hacer absolutamente nada que sea beneficioso para ellos, que sea de provecho para ellos. Siempre es todo lo contrario. Siempre hay que estar enseñándole el bien, hay que enseñarle el buen comportamiento, hay que enseñarle todo aquello que es agradable a Dios. ¿Por qué? Hay que hacer este esfuerzo constante y enseña, hasta que puedan ellos llegar a una edad en la que les sea posible oír el Evangelio y entender el Evangelio y creer en el Evangelio y ser salvos. Mientras tanto es una lucha constante. Aquellos padres creyentes, nacidos de nuevo, que aman al Señor, tienen una lucha constante con esos hijos, hasta que ese hijo no nace de nuevo, que a veces llegan a la edad adulta, se casan, tienen hijos también ellos mismos, y la situación continúa. Están totalmente sumergidos en una corriente imparable, una corriente que no se detiene y que lleva hacia la destrucción misma, y solo puede ser detenido por el nuevo nacimiento. Por eso hablamos de la gran importancia del evangelismo. Evangelizar, predicar, hablar, exhortar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, bendito sea su nombre. Por eso es que estamos hablando de gran dominio y control cuando dice siguiendo. Es decir, no sabe hacer otra cosa. El Señor Jesucristo dijo, si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Bueno, cuando nos negamos a nosotros mismos, hay arrepentimiento, hay nuevo nacimiento. Entonces, el poder del Espíritu Santo nos ayuda para seguir al Señor Jesucristo. Si no, estamos siguiendo las corrientes de este mundo, pero que estamos siguiendo a alguien, estamos siguiendo a alguien. ¿Estamos siguiendo al príncipe de paz, a Cristo Jesús el Señor, o estamos siguiendo al príncipe del aire, al príncipe de las potestades, a Satanás mismo? No hay más, no hay más. O es un Señor o es al otro. ¿Quién es? ¿A quién estamos siguiendo? Porque se ven muchos creyentes que están siguiendo la corriente de este mundo y todavía quieren tener el título de creyente. No veo cómo. Entonces está habiendo un dominio y un control. Los actos
de ordenar su comportamiento en la esfera de los delitos y pecados es dominado y controlado por la corriente de este mundo. Corriente, esta palabra corriente tiene que ver con todos los pensamientos, opiniones, especulaciones, esperanzas, impulsos, objetivos, deseos, aspiraciones, planes, proyectos, etcétera, etcétera. Todo lo referente a la corriente de este mundo. Se ve, se entiende, se piensa todo conforme a la corriente de este mundo. Por eso la palabra del Señor dice, renovaos vuestro entendimiento. Nuestro pensamiento, entendimiento tiene que ser renovado, no conforme a la corriente de este mundo, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces vemos que esto constituye, hermanos, un poder real y efectivo, en que inhala y exhala cada momento todo lo que es de este mundo, caracterizado por la separación de Dios. La situación es mucho más grave de la que podamos imaginar. Vemos a personas y aunque no nacieron de nuevo, vemos algunas de sus obras buenas y decimos, bueno, esta persona ya está bien. Y no nos molestamos en predicarles el Evangelio porque a nuestra percepción esa persona está bien y no necesita. Porque, bueno, no roba, no mata. Y con estas cosas ya la persona se supone bien. Y estamos en un gran error. La corriente de este mundo. O está ahí o está del otro lado. Y cuando dice mundo, se refiere no al mundo en cuanto a los lugares en sí, sino al sistema del mundo. El sistema de este mundo se refiere a las varias actividades organizadas y dirigidas por Satanás y el hombre. Satanás regula el sistema de este mundo. La tierra le pertenece a Dios, por supuesto. Sin embargo, su sistema, que es un producto de la rebelión de Satanás contra Dios, es controlada por el mal. Como resultado, la totalidad del sistema de este mundo está en rebeldía contra Dios. Y va hacia una corriente totalmente contraria al Señor. Y en esa corriente es que está el mundo entero, están todos los hombres. Para salirse de esta corriente, ser libre de esa corriente, es necesario el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que el creyente debe tener mucho cuidado con sus asociaciones en este mundo. Debe tener extremo cuidado de lo que mira por televisión, los lugares donde va, la compañía que tiene, las cosas que hace, las cosas que oye. Siempre estamos en este mundo, pero nunca para ser parte de este mundo, es decir, de su sistema. Es como si fuera un barco en el mar. Siempre y cuando ese barco esté sobre el mar, puede ser de gran servicio a la humanidad. Llevar, traer, transportar. Sin embargo, si el agua se mete en el barco, al grado que se llene este barco de agua, habrán grandes dificultades en esa embarcación. Si mucha agua entra en el barco, obviamente éste se hundirá. Y lo mismo es con el creyente. Esto tampoco quiere decir que un poquito de agua dentro del barco está bien, porque no queremos que se entienda mal. No estamos hablando que un poquito del mundo, un poquito del pecado, no va a ser ninguna consecuencia. Estamos hablando que al grado que el mundo, con su influencia malvada, esté en nuestras vidas, nos afectará al punto que no podremos ser efectivos para el Señor, sino que nuestro andar será estorbado y debilitado. El creyente no puede mantenerse con un pie en el mundo y el otro en las cosas del Señor. Tarde o temprano ese barco se hundirá, quiero que sepa. ¿Por qué? Porque va a seguir entrando agua. Va a continuar, el agua va a seguir entrando, ¿sí? Hasta que ese barco se pierda. ¿Entiende esto?
La frase dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí tenemos donde está el control y el dominio. El no salvo funciona dentro de la esfera de los delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad, siguiendo la corriente de este mundo, y conforme a Satanás. Habla de él como la cabeza del sistema de este mundo y de todos los que no conocen al Señor. O sea, todos aquellos que no han hecho a Cristo el Salvador y Señor de sus vidas, están dominados y controlados por el príncipe de la potestad del aire. Esto es fuerte. Esto es una declaración aterradora. Que aquellos que no conocen a Cristo deberían correr a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Dominados y controlados por el príncipe de la potestad del aire. ¿Usted entiende esto? ¿Usted cree esto? ¿Por qué? Porque tiene que creerlo. El no salvo tiene que creer esto, tiene que ver esto, para entonces ver a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo correrá Cristo si no ve, no entiende que Él está muerto en sus delitos y pecados? Pablo usa la palabra príncipe porque Satanás gobierna este reino de las tinieblas. Aquí Satanás es el primero en poder y autoridad en este reino. La palabra potestad usada aquí se refiere a espíritus de demonios. Hay muchos demonios, incontables millones, y Satanás es su líder o príncipe. Aquí dice conforme al príncipe de la potestad, del poder, ¿no? Del aire, potestad, es decir, espíritus de demonios, del aire. La palabra aire en el griego es la palabra aer y se refiere a lo bajo, la densidad atmosférica. Bueno, esto significa que el reino de Satanás está en esta atmósfera inferior, donde están los seres humanos, para que este ser siniestro, lleno de odio hacia Dios y hacia la raza humana, pueda con sus demonios hacer presa de la humanidad. Bueno, entonces él está en esta atmósfera inferior, porque es aquí donde él quiere tener el control, en las vidas de los hombres. Los no salvos ordenan su comportamiento, sea que se den cuenta o no, de acuerdo a lo que Satanás y sus demonios les dictan. Es notable que Pablo le suscribe el origen de las falsas religiones a los demonios. En 1 Timoteo 4:1 habla de eso, que oyen fábulas, que son persuadidos por estos espíritus de demonios, un espíritu sensual, que tienen comezón de oír y oyen, ¿qué? Doctrinas de demonios. Y esto de lo que Pablo habla, concerniente al reino de las tinieblas, es la causa de todos los problemas, las guerras, dolores, odio, racismo, prejuicios, la humanidad del hombre contra el hombre, asesinatos, etc. Los resultados son el hambre, pobreza, ignorancia, superstición, dolor, enfermedad, sufrimiento, etc. El mundo tiene un Dios, es el diablo. La frase siguiente dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto se refiere al espíritu de Satanás. Dice, hay un espíritu que opera. Escuche, este versículo, hermanos, es tan fuerte, es tan profundo, es tan aterrador. Aquí vemos al hombre sin escapatoria alguna. Por favor, léalo. Sin escapatoria. No hay manera que el hombre pueda libertarse de esto, de estas fuerzas de maldad, de dominio y de control. Solo la sangre de Cristo. El espíritu de una cosa es aquello que emana de esa fuente particular, y en este caso, Satanás. Se refiere a la manera de pensar y actuar de uno
Esta es una tendencia malvada, una manera de vivir, una característica de los no salvos. Es el espíritu de los no salvos. Este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Satanás es quien domina y controla el espíritu del hombre y lo hace mediante los espíritus de demonios. Esto no significa que todos los no salvos están poseídos por demonios, no. De hecho, solo unos pocos están realmente poseídos. Sin embargo, todos, como se dijo, están dominados y controlados en algún grado. Tristemente, hasta creyentes están controlados a veces en algún grado por espíritus de demonios. Los no salvos son llamados hijos de desobediencia, en el sentido que ellos tienen el carácter de ser desobedientes. Ya esa es la predisposición. Como les decía, lo vemos en los niños pequeños, ¿sí? Que son desobedientes. Lo que significa ser desobedientes a Dios y su palabra. El mundo es una sociedad organizada que funciona independientemente de Dios. Esto es, por supuesto, humanismo práctico, y el humanismo es este sentido en un rechazo de Dios en la vida del hombre. En esta corriente es que los efesios y todos, antes de conocer al Señor, andábamos. Por eso dice andaban, conforme a que siguiendo la corriente de este mundo. La Biblia enseña que hay un diablo literal, Satanás. Y de acuerdo a Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, Satanás, originalmente creado por Dios y entonces conocido como Lucifer, sirvió al Señor en justicia y santidad por algún tiempo. En algún momento él cayó, de lo que no tenemos demasiada información. Sin embargo, sí sabemos que el poder de su rebelión contra Dios fue de tal magnitud que aproximadamente 1/3 de los ángeles se unieron con él. El final de Satanás es profetizado en la palabra de Dios, lo cual sucederá con toda certeza. Gloria sea el nombre del Señor. Mientras tanto, él ha corrompido este mundo, comenzando con la incitación hacia Adán y Eva en el huerto del Edén, lo que resultó en su caída y en la caída del hombre. Vamos a una pausa y volvemos. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Where
and the dangers, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for a city built above. Sing it, John! Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions, oh, never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Come, oh Holy Spirit, all our hopes renew. All our hopes renew. All our hopes renew. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. En mí yo llevo.
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos. Estábamos diciendo que la palabra del Señor nos dice que, como en Apocalipsis en el capítulo 12, vemos la caída ya de Satanás. Amén. Él va a ser arrojado del cielo a la tierra y ya no va a tener acceso al cielo ya más. Pero mientras tanto, ¿verdad? Satanás sabemos que es un ser extremadamente inteligente, aún poseyendo gran poder. La manera de su propia caída lo atrapó en un engaño en que él cree que él va a ser exitoso, que él puede ser exitoso. Eso es lo que él cree, en estorbar el reino de Dios tanto como sea posible. Mientras tanto, él ha corrompido este mundo, comenzando con la incitación hacia Adán y Eva en el huerto del Edén. Es increíble que él piense que puede derrotar el reino de Dios y que pueda tener éxito en esto. Él piensa que puede ganar. Es más, él piensa que va a ganar. Aunque él trata de hacer esto en muchas maneras, su mayor esfuerzo es en contra de Israel. Es su objetivo tomar control de todo el mundo mediante el anticristo, algo que sucederá en el futuro. La batalla de Armagedón será su final ruina. Ezequiel capítulo, en el capítulo 38 y capítulo 39 describen este evento, junto con Apocalipsis 14, versículos 14 al 20 y capítulo 19. Estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo en medio de la batalla de Armagedón. Y la idea de Satanás es esta: si él logra derrotar a Israel, lo que él tratará de hacer en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación y la batalla de Armagedón, las grandes promesas de Dios concernientes a este pueblo, de restaurar este pueblo, dadas por los profetas antiguos, caerían por tierra y en esencia él ganaría. Esto es lo que él piensa. Sin embargo, él no tendrá éxito, sino que en este tiempo él vive engañado pensando que él puede lograrlo, pero no lo logrará. Por eso es que aquellos que son controlados por la corriente de este mundo, amén, están siendo dominados por este príncipe de las potestades del aire. Alguien que está engañado él mismo y que vive para engañar. Estos delitos y pecados no se nos son forzados por nuestro medio ambiente. No, estas ofensas con las que provocamos a Dios están en nuestra naturaleza. Estas no son meras acciones, actos. Estas pertenecen a nuestra disposición y naturaleza misma. El pecado es un mal constitucional, es un defecto con el cual nacemos. Pablo lo dijo en Romanos 7. Esta es una ley. Una ley es un dictamen, algo muy fuerte. Una ley que funciona en nuestros miembros. La ley del pecado y de la muerte. Vea, la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado nos lleva a la muerte espiritual y además la eterna separación de Dios. Por esto los esfuerzos en la carne de parte del pecador no son diferentes a los esfuerzos en la carne de parte del Hijo de Dios. El pecador se esfuerza para quizás agradar a Dios, para ser salvo, y el creyente también muchas veces sus esfuerzos de la carne son para obtener la santificación. El resultado final siempre será la derrota. De hecho, cualquiera, aun los cristianos, quienes tratan de producir la santidad y justicia por las obras de la carne, sin importar cuán legítimas sean estas obras, son en efecto hacer lo mismo que hicieron Abraham y Sara cuando trataron de traer la promesa, de alcanzar la promesa por sus propios medios. Lo único que lograron fue producir una obra de la carne, lo que les trajo muchos problemas. Gracias a Dios, Abraham y Sara volvieron al camino de la fe, lo cual es el sacrificio de Cristo. Y solo esto fue lo que le justificó. Existe un elemento malo en nuestra naturaleza humana, en nuestra constitución humana,
que corresponde a la corriente de este mundo a nuestro alrededor. Y esto el apóstol lo reconoce por él mismo, a pesar de haber tratado de vivir por la obediencia de la ley. Dice la palabra, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, dice, lo mismo que los demás, dice en el próximo versículo. Entonces, él escribió la triste confesión en Romanos, desde el capítulo 7, versículos 14 al 23, y el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, debe entenderse que esto que le sucedió a Pablo, aún después de haber llegado a Cristo, pero sin conocer todavía la victoria que se encuentra en la cruz, lo trae a esta declaración. Veo otra ley, dice. Él se da cuenta, él reconoce que por naturaleza ya somos hijos de desobediencia. Como el apóstol dice, el Señor le mostró la llave de la victoria sobre el pecado y los poderes de las tinieblas, que es lo que Él nos da en Romanos capítulos 6 y 8. Sin embargo, debe enfatizarse que si nuestra fe no está en la cruz del Señor Jesucristo, la tendencia hacia el pecado será tan pronunciada en el corazón y vida del cristiano como del incrédulo, porque solamente la cruz es la solución y respuesta para el pecado. Los esfuerzos de la carne de parte del Hijo de Dios no son diferentes que los esfuerzos en la carne del no convertido. El resultado final siempre será el pecado, la derrota, la religión y el desagrado de Dios. De hecho, nadie, aun creyentes, quienes tratan de obtener la santidad y la justicia por las obras de la carne, por la ley, el legalismo, la religión, independientemente de cuán legítimas sean esas obras en otras situaciones, en efecto tendrán el mismo resultado que Abraham y Sara en tratar de llevar a cabo la promesa de Dios por sus propias fuerzas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que podamos ver la insuficiencia del hombre en lo que respecta a traer estas cosas de Dios a nuestras vidas. El hombre está incapacitado, es solamente por el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder allí, viviendo, residiendo, tras el nuevo nacimiento, claro. Y entonces el Espíritu Santo, tomando todo lo de Cristo y haciéndolo real en la vida del creyente, sobre la base de una fe exclusivamente puesta de parte del creyente en Jesucristo y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No son los esfuerzos nuestros personales, sino que es lo que Cristo hizo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él nos ayuda, mire, en todas nuestras debilidades. Y el Señor Jesús se hace fuerte en nuestras debilidades. Aquí vemos el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos, dijo, todos nosotros, se incluye él mismo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice lo mismo que hay mucho aquí. Lo mismo que los demás, es decir, lo mismo que los gentiles. Ah, no, nosotros judíos no somos diferentes a ellos. También el pecado, la naturaleza pecaminosa que arrastró a los gentiles, también nos arrastró a nosotros, los judíos. Por eso él se incluye también. Todos nosotros, dijo, todos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es, ir en pos de las corrientes de este mundo. Estamos hablando de un control y un dominio muy, muy, muy fuerte. Hacer la voluntad, escuche, vivir, andar, para hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Antes dijo hijos de desobediencia, ahora hijos de ira. Usted está entendiendo la situación en la cual se encuentra el no nacido de nuevo, el no salvo, el que no se convirtió todavía. La necesidad que hay de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo había estado describiendo el estado anterior de los cristianos gentiles. Ahora él admite que los creyentes judíos no eran mejores, porque ellos una vez vivieron atados a la vida del mundo y el pecado también. Él se incluye dentro de este grupo. Por eso dice todos nosotros. La carne no es meramente el cuerpo, sino el hombre completo, el hombre completo orientado lejos de Dios y hacia una ocupación egoísta de sí mismo. Por esto los judíos convertidos habían estado en peligro de juicio, igual que cualquier otro. Sin embargo, este fue el problema con Israel. Ellos pensaban que todo el juicio caería sobre los gentiles y no sobre Israel. Pensaban que ellos ya eran salvos. Por eso la frase, entre los cuales, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Se refiere a todos los creyentes antes de su conversión. Esta palabra vivimos se refiere a la manera de conducirse, de actuar, de razonar, de pensar, de decidir, al comportamiento de uno, al estilo de vida. ¿Cómo era? Conforme a los deseos de nuestra carne. Esta palabra deseos en el griego es epitumia y significa un deseo pasional, un antojo, sea bueno o malo, depende del contexto. Aquí es un deseo malo debido a que proviene de la carne. Carne en el griego es sarx y significa la naturaleza totalmente depravada. El apóstol Pablo, antes de su conversión, vivió una vida intachable de rectitud religiosa. Los efesios, antes de su conversión, estaban revolcados en un pozo de idolatría y obscenidad. Aún así, el apóstol dice que no había diferencia moral entre él y ellos. Todos eran corrompidos por naturaleza. Todos iguales muertos en pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira, guiados por el espíritu de Satanás y bajo la ira de Dios. Estos son hechos revelados por el Espíritu Santo, quien es infalible, pero son hechos que el hombre niega, lo cual le enfurece. Esto es algo que el hombre necesita entender, necesita oír y saber. Y yo sé, hermanos, que esto de lo cual estamos hablando, yo sé que este estudio de Efesios a muchos les aburre, pero esto es lo que el hombre necesita oír y el creyente también, si es que va a encontrar la libertad que se encuentra solo en Jesucristo y su obra en la cruz. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir mañana tratando este mismo versículo 3 y seguir en adelante. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Three crosses stood on Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down.
and from precious veins the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free.